La unidad y la armonía en el espíritu nos lleva a preservar la armonía en la familia, aun cuando llegan los tiempos de disonancia o los tiempos difíciles. Vuelvo a repetir, la unidad y la armonía en el espíritu nos lleva a preservar la armonía que se necesita en la familia, aun cuando llegan los tiempos de disonancia o en los tiempos difíciles. Y realmente no cabe duda. Yo creo que todos nosotros estaríamos de acuerdo en decir que las buenas relaciones, el tener buenas relaciones con las demás personas, es un aspecto extremadamente satisfactorio en nuestras vidas. Trae satisfacción a nuestras vidas cuando tenemos buenas relaciones con los demás. De hecho, cuando estamos en un ambiente como el que estamos en la mañana de hoy, y estamos entre hermanos y hermanas y buenos amigos y amigas y conocidos, citamos un pasaje bíblico muy conocido por muchos de ustedes y que muchos a veces ya se lo saben hasta de memoria, del Salmo 133, versículo 1, que dice: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Qué bueno y delicioso es habitar los hermanos en armonía. Y es muy cierto. Es muy cierto, es bueno habitar en armonía, es delicioso, nos hace sentir bien. Y si es cierto eso, quiero también proponerle que es cierto que hay otro lado de esa moneda. Y hay una situación que sucede, y es que muchas veces ese tiempo de armonía dura muy poco, se interrumpe. Esa armonía se interrumpe. De hecho, llegan conflictos y llegan pensamientos. Y yo puedo tal vez pensar que en estos momentos hay un conflicto en algunos de ustedes que estarán diciendo: ¿cuánto se va a tardar el pastor en predicar porque tengo hambre y me quiero ir? ¿O cuándo va a terminar el servicio? Pero déjeme darle un ejemplo clásico. No estoy diciendo que sucede en esta iglesia, porque no sucede aquí, pero es un ejemplo clásico que puede suceder cuando esa armonía se interrumpe. Miremos este ejemplo. Son las 12:15 de la tarde. 12:15 de la tarde. El servicio se ha terminado, ha habido un tiempo de armonía, un tiempo de compañerismo, nos saludamos, nos abrazamos, nos besamos, contamos todo lo que ha sucedido en la semana y ya es hora de salir. La familia se dirige al vehículo, a su coche o al carro. Llegan, se montan en el carro y el esposo hace un esfuerzo extraordinariamente grande y maravilloso y digno de admirar. Y se le queda mirando a la esposa y le dice: mi amor, ¿dónde quieres ir a comer? Es la primera pregunta que va a romper esa armonía. Porque la esposa le va a decir: mi negrito, mi amor, mi papito chulo, donde tú quieras ir a comer. ¿Ve cómo se ríen? Y nosotros los esposos, aún como en el caso mío, cerca de 40 años de casado, todavía no aprendemos lo que significa esa contestación. No es donde yo quiera ir, pero aún así lo veo de esa manera y veo que los cielos se abren y baja una paloma blanca con una rama de olivo en el pico. Yo veo que hay paz y armonía y puedo exclamar y gritar con alegría: yo quiero ir a Taco Bell. ¿Y saben qué? La armonía se interrumpe como un relámpago en una tormenta de rayos y truenos y centellas, ¿no? ¿Me siguen? Se interrumpe la armonía. Y la realidad es que vivimos en un tiempo y vivimos en medio de conflictos donde la armonía no solamente se rompe cuando salimos de la iglesia, pero también se rompe en el lugar.
por experiencias personales y por las experiencias de otros. Todos sabemos que existe ese otro lado de la moneda, de convivir en armonía. La realidad es que probablemente se han derramado más lágrimas sobre malas relaciones en la familia que en cualquier otra cosa. Es realmente raro encontrar a algunos que su lucha más grande no haya sido con otros miembros de la familia o de la familia inmediata, especialmente dentro del hogar. Prácticamente nada es más desagradable que las peleas, las hostilidades entre miembros de la propia familia. ¿Estarían ustedes de acuerdo conmigo? Yo diría que sí. Es realmente desagradable, es incómodo, molesta cuando surge esto dentro de nuestra familia. El libro de Proverbios cita varias veces palabras que están relacionadas con estas discordias, estas disonancias que surge dentro de la misma familia, dentro del hogar. Permítame citarles algunos. Proverbios 10:1 dice: un hijo sabio trae alegría a su padre. Un hijo necio trae dolor a su madre. Hay otro proverbio que dice: los padres de un necio sufren. No hay alegría para el padre de un rebelde. Hay otro que dice, otro proverbio, el proverbio 19:26, versículo 26 dice: los hijos que maltratan a su padre o echan fuera a su madre son una deshonra pública y una vergüenza. Habla de esa relación con los hijos. Pero Proverbios no se detiene aquí. Ahora, antes de citar estos dos versículos, estos dos pasajes, quiero hacer una aclaración. Ustedes los varones, los hombres, los esposos, no se me acomoden mucho en la mañana de hoy. No miran a la esposa y le digan: ¿usted ve lo que dice la Biblia y lo que dice el pastor? No, porque le llegará su tiempo. Y hablaremos de ustedes también. Pero la Escritura, la Biblia lo dice de la siguiente manera: que hay cónyuges que pueden hacer tan miserable a su pareja que quieren vivir en el desierto. Miren lo que dice Proverbios 21:9. Es mejor vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos. Lo dice la Escritura. Lo dijo Salomón. ¿Okay? Y experiencia él tuvo. Hay otro proverbio que dice: es mejor vivir solo en el desierto que con una esposa que se queja y busca pleitos. Como le dije anteriormente, a los varones no se me acomoden mucho. No me citen estos versículos ahora cuando vayan a invitar a sus esposas a comer. Porque a su tiempo le llegará algo también a ustedes, nos llega a nosotros también. Y la realidad es que dentro del hogar, dentro de la familia, siempre surgen pleitos. Surgen momentos de discordia. Pero es familia. Es donde Dios nos ha puesto. Es la familia que Dios nos ha dado. Y el apóstol Pablo muy bien reconoce esto y ha hablado sobre la relación que debe de haber con el esposo, entre el esposo y la esposa. Y la esposa y el esposo. Y también ha hablado de la relación que debe de existir con los padres y los hijos con los padres. Pero el apóstol Pablo también ha hablado y nos ha dado unas guías o unas virtudes o unas cualidades que deben de existir en nosotros en el hogar, no tan solamente en la iglesia, aun cuando sí se aplican al cuerpo de la iglesia, a la iglesia en general, pero también se aplican al hogar. Y quiero invitarlos, amados hermanos, a que abran sus Biblias en la carta de Efesios 4, los versículos del 1 al 4. Efesios 4, los versículos del 1 al 4. Y tengo el reto en la mañana de hoy de acelerar la predicación.
porque también tenemos como parte del servicio de hoy, Cena del Señor. Así que voy a tratar de hacer todo lo posible de acelerar la predicación y vayan conmigo mientras estamos cubriendo esta parte. Efesios 4, los versículos del 1 al 4 dicen lo siguiente, y estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, yo, y escribe Pablo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Miren cómo dice, sean siempre humildes y amables, sean pacientes uno con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Y si bien es cierto que Pablo le está escribiendo a la iglesia en Éfeso, y le está escribiendo mientras está prisionero, está en la cárcel en Roma, estas virtudes o estas cualidades que le voy a mencionar, que Pablo menciona aquí, no solamente son útiles para mantener la armonía, la paz dentro de la iglesia y mantener y conservar la unidad en el Señor, pero también lo es para hacerlo en nuestra familia y en nuestros hogares. Es como si Pablo nos estuviese dando una receta de aquello que debemos de aplicar, respondiendo a nuestro llamado. No solamente al llamado de servir en la iglesia o de ministrar en la iglesia, pero también en nuestro llamado como padres, como hijos, como miembros de la familia. Y Pablo habla en esto pensando en que hay unas notas disonantes dentro de la iglesia. Surgen momentos de conflicto y la realidad, amados hermanos y hermanas, es que hay momentos de conflictos. Y hay personas también que parecen que llegan a nuestras vidas y son miembros de nuestra familia, que parecen que caminan con una nube negra en todo el tiempo alrededor de ellos. La atmósfera que traen es una atmósfera negativa. El solo hecho de mencionar el nombre de esa persona, ese miembro de la familia, nos hace levantar armas, nos hace levantar murallas y paredes y nos preparamos de antemano para una batalla sin tregua. Y nos preguntamos por qué es que esa persona es así. Cuando llegan, montan una crisis, montan algo tan difícil dentro del ambiente de la familia. Y hay veces que queremos que ni siquiera aparezca, que ni se mencione el nombre de ese miembro de la familia. Sin embargo, hay otros hermanos, hermanas, miembros de la familia que con solamente mencionar el nombre, una sonrisa aparece en nuestro rostro. Cuando se menciona el nombre de Rafi Gutiérrez, no, solamente estoy en broma, pero ustedes siguen el ejemplo, ¿no? Amén. Surge algo de armonía, de paz, de alegría, de algo de unión, que trae unión, que desarma todo lo que está sucediendo en el hogar. ¿No lo han visto ustedes así? ¿No han conocido personas que son así? Hay personas que lo que traen es desunión, que lo que traen es disonancia, no crean armonía, y en el otro lado opuesto hay personas que traen esa paz, esa armonía. Vemos en ellos unas cualidades que nos hace sentir en un ambiente agradable. Y Pablo nos da esas cualidades y nos menciona aquí en este pasaje que acabamos de leer de Efesios 4, los versículos del 1 al 4, las siguientes cualidades: humildad, mansedumbre, ser pacientes, soportarnos los unos a los otros, tener la tolerancia los unos a los otros, y añado como último, ser diligentes
en llevar a cabo cada una de estas cualidades. Hablemos de la primera, hablemos de humildad. La Escritura, desde su comienzo hasta el final, la humildad permanece en todos y cada uno de los pasajes de la Escritura. Alguien dijo en una ocasión que la humildad es una virtud que cuando uno se da cuenta que la tiene, ya la ha perdido. Hay personas que se halagan y se enorgullecen por la humildad que tienen, por lo humilde que son. Hay personas que han hecho inclusive mención de que no hay nadie tan humilde como ellos. Ya han perdido la humildad en ese momento. Jesucristo mismo en varias ocasiones dijo a través de la Escritura que aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. La persona que es orgullosa, y a lo que Jesús estaba refiriendo, busca su propio honor. Se considera lleno de sabiduría y de conocimiento. Es alguien cuyas opiniones se deben de siempre buscar y poner en alto. Se nos hace difícil respetar a alguien que tiene esta actitud o esta cualidad de ser una persona orgullosa, de ser una persona arrogante. Sin embargo, cuando vemos a alguien que realmente es humilde, y no estoy hablando de humildad por la forma en que se viste o el vehículo que maneja o la residencia en que está viviendo o el dinero que tiene en el banco o no tiene en el banco, sino por la humildad que refleja en su vida. La humildad realmente significa poner a Cristo primero, a los otros después y por último a uno mismo. La humildad significa conocernos a nosotros mismos, aceptarnos a nosotros mismos como somos y ser nosotros mismos para la gloria de Dios y la gloria de Dios siempre. En cuanto a la humildad, hermanos, Dios quiere que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener, pero tampoco quiere que tengamos un concepto más bajo del que debemos tener. La mejor forma de resumir humildad y la humildad que debemos de tener es pensar menos de nosotros, pero pensar menos en nosotros para pensar en los demás. Vuelvo y repito, la humildad no es pensar menos de nosotros, pero pensar menos en nosotros para pensar más en los demás. A veces que pedimos al Señor que nos dé humildad, que nos haga humilde. No vemos cómo Dios va obrando en nuestras vidas y realizando actos en nuestras vidas que nos lleva a ser humildes. Mire, por años, cerca de 20 y pico de años, yo viví convencido de lo siguiente, y un pastor lo comentó no hace mucho, que mis hijas, aún sin saberlo, cada mañana, antes de salir de la cuna o de la cama, levantaban los brazos y decían: Dios, aquí yo estoy. Hazme un instrumento para probar la paciencia y la tolerancia y la mansedumbre de mis padres. Aquí me lanzo para ver cómo ellos van a reaccionar en el día de hoy. Yo estuve convencido de que así lo hacían mis hijas. Y en estos días en que mis nietos han estado en casa desde el jueves hasta el día de hoy, estoy convencido de que mis nietos están haciendo lo mismo. De que antes de salir de su camita, se levantan sus brazos y dicen: Padre, aquí estoy yo para ser instrumento de paciencia para papá y mamá. Y han probado nuestra paciencia. Nos han hecho humildes. Gracias a Dios que yo espero que a las 4 de la tarde los vengan a buscar. Lo digo en broma, porque los disfrutamos muchísimo. Pero hemos aprendido de ellos. Nos encanta, nos hace humildes, nos hace ver lo que el Señor transmite a través de ellos. De la misma manera a través de algunos miembros de la familia.
La palabra humildad, esa actitud, esa virtud es necesaria en nuestras vidas, porque de ella fluye otras virtudes o otras cualidades que son necesarias para mantener la armonía en el hogar y la armonía en la familia, la armonía aún en la iglesia. Y Pablo nos dice que seamos mansos, tengamos mansedumbre. Esta palabra de mansedumbre ha sido tan mal entendida y mal interpretada muchas veces, aún por muchos de nosotros. Pues entendemos que ser manso es ser una persona tonta. O como diríamos en Puerto Rico, ser un zángano. Alguien que no tiene malicia o alguien que no está, como dirían algunos, a la buena, ¿no? Cuando realmente ser manso y la mansedumbre es poder bajo control. Es tener el control del poder que Dios nos ha dado, que el Espíritu Santo nos da, pero eso está bajo control. No es un símbolo de debilidad, pero al contrario es un señalamiento de un poder que está bajo control. De hecho, cuando se habla de la palabra mansedumbre, cuando se habla de la palabra manso en las Escrituras, siempre se refiere a un animal salvaje que ha sido domado o que está bajo control. Piensa en las implicaciones que esto tiene. Piensa en las implicaciones que contiene el hecho de que mansedumbre se relaciona con un animal salvaje que está bajo control. Y piénsalo en la familia. Piensa en aquellos que actúan en la familia como animales salvajes. En aquellos que se comen los unos a los otros, se devoran los unos a los otros, ya sea en palabras o físicamente. Sin embargo, cuando tenemos mansedumbre, los miembros de la familia están más dispuestos y verdaderamente deseosos de escuchar lo que aquella persona que muestra mansedumbre tiene que decir. Es menos probable que los desacuerdos lleguen a convertirse en asuntos emocionales, en las cuales el dominar el ambiente o tener la razón es asunto de mayor importancia. Ya eso no importa la opinión que yo tenga o si yo tengo la razón o no. Es mostrar mansedumbre en medio del tiempo de dificultades o de conflictos en la familia. Las luchas por el poder disminuyen al haber mansedumbre. La conversación razonable entonces ocurre porque el respeto y la sensibilidad se muestran en uno por el otro. Esta mañana citamos un pasaje bíblico de Mateo donde dice que el Señor era manso y humilde de corazón. El Señor Jesucristo mismo nos demostró esa mansedumbre cuando trató con sus discípulos y con el trato con los demás. Y si nosotros tomamos a Cristo como ejemplo, también debemos de practicar la mansedumbre en nuestros hogares, en nuestras vidas, en todas nuestras relaciones. Y con ella viene la paciencia. La paciencia. Es donde yo tantas veces he fallado. Es donde yo todavía continúo fallando. Es donde en la paciencia yo tengo un 0 en mi tarjeta de puntuación. He llegado al punto de que he fallado tantas veces en la paciencia que ya no me tengo paciencia ni yo mismo. No soy paciente conmigo mismo. Porque mi tendencia es en querer hacer las cosas y hacerlas rápido. Y no he tomado el tiempo de esperar. La hermana Soraya decía que uno de los retos es poner y depositar esa confianza en el Señor. El que el Señor va a obrar a su tiempo y en el tiempo debido. Y la realidad es que muchas veces tenemos personas en nuestra familia, miembros de la familia, incluyendo nuestros hijos, que nos agotan la paciencia, ¿verdad que sí? Y nos quitan la energía.
Pero la paciencia es parte de estas virtudes. Resolver diferencias no siempre ocurre rápidamente, hermano. Frecuentemente las diferencias en el hogar toman tiempo y nos puede ser incómodo. No nos gusta tener a alguien que se oponga a lo que nosotros tenemos que decir, que no esté de acuerdo con nuestras opiniones, especialmente cuando yo estoy convencido de que yo tengo la razón y la razón es mía y yo soy el que tengo la razón y nadie más tiene la razón más que yo. Queremos trabajar y actuar instantáneamente y al no conseguirlo, nos ponemos impacientes y rehusamos discutir el asunto. Olvidamos que lograr armonía es un proceso, no un evento instantáneo. El lograr la armonía en el hogar, el lograr la armonía donde Dios nos ha puesto es un proceso y no es un evento que surge instantáneamente. La impaciencia puede llevar a la persona a usar estrategias que son poco productivas o contraproductivas para combatir o evitar asuntos que son controversiales en el hogar. Podemos asumir una posición de un silencio terco. No, yo estoy bien. No quiero hablar del asunto. Tú tienes razón. No. Mantenemos un silencio o derramamos lágrimas o tiramos amenazas contra los demás. Cambiamos el tema, queremos hablar de otra cosa o echamos la culpa a alguien. Nos mantenemos ocupados en otra cosa. Hacemos lo que nos toca hacer, pero lo hacemos sin gusto, sin ganas, sin sinceridad. Inclusive hasta evitamos llegar a la casa. Son técnicas destructivas que destruyen, y perdonen la redundancia, la armonía en el hogar. Lo que hacen es que motivan más los conflictos familiares. Sin embargo, la paciencia nos hace dispuestos a hacer la tarea dura y difícil y desagradable de hablar, discutir, conversar e inclusive, amados hermanos, de orar sobre aquellos conflictos hasta llegar a un acuerdo de forma armoniosa dentro de los miembros de la familia. Cuando surgen estos conflictos no queremos ni siquiera orar. Nos olvidamos de Dios. Queremos resolverlo por nosotros mismos. Y no tomamos el tiempo de decir, ¿sabes qué? Vamos a detenernos y vamos a orar por lo que está sucediendo en medio nuestro. Luego también tenemos que Pablo nos habla de que seamos tolerantes, que nos soportemos los unos a los otros. Y cuán difícil es el soportarnos los unos a los otros. El ser tolerante con los demás, especialmente con aquellos que, como dije al principio, vienen con una nube negra a nuestros hogares, a nuestro alrededor, y vienen con una atmósfera negativa. ¿Y cómo poder trabajar con ellos? Llega el momento hasta que el perfume que utilizan no nos huele nada de bien. Que la ropa que utiliza o que se viste no nos gusta. Y la forma o el tono de voz que usan no es de nuestro agrado. La paciencia nos ayuda a tener la calidad o la cualidad de soportarnos los unos a los otros. Pablo lo presenta como una faceta de ser paciente y que tiene que estar atada la una con la otra. Fíjense en la paciencia y la tolerancia que el Señor Jesucristo tuvo con sus discípulos. 3 años con ellos. Solamente el Señor podía tener la paciencia y soportar a aquellos 12 hombres. De soportar a un Pedro, a un Juan, a un Santiago. De soportar a un Mateo, a cada uno de ellos. Especialmente a Pedro. Y vemos cómo en las Escrituras el Señor tuvo paciencia con ellos, los soportó. Hubo momentos en que sí los corrigió.
Hubo momentos en que le habló fuerte, especialmente a Pedro. Pero lo hizo en su debido tiempo y en el tiempo correcto y en el espacio, en el lugar correcto. Debemos de aprender de Él. Debemos de aprender del Señor Jesucristo a tolerarnos los unos a los otros, soportarnos los unos a los otros, aún en mismo medio de la familia. Es fácil, hermano. En medio de la comunidad de la iglesia, en la hora y pico que estamos aquí, poder decir, nos soportamos los unos a los otros, porque muchas veces no nos vemos hasta el próximo domingo. Pero cuando estamos en medio de la familia, y es todos los días, y tenemos que lidiar o tenemos que trabajar con aquellas personas o los niños que nos hacen la vida imposible, que nos quitan la paciencia, debemos de aprender a tolerar y a soportarnos los unos a nosotros. Al preparar este mensaje, y estoy por llegar al último punto, he tenido un tiempo para reflexionar lo que Dios ha hecho en mi vida. Y de hecho, al abundar más en Él, he reconocido que solamente por la gracia y la misericordia y el amor de Dios es que soy digno para ser llamado como siervo de Él. Su paciencia para conmigo durante todos esos años, su gracia para conmigo, su misericordia para conmigo, su amor que se ha derramado en mi vida. No tengo palabras para explicarlos, pero eso no me hace a mí verme que ya no, que estoy fuera del pecado. Al contrario, me hace temer más de Dios. Me hace temer más de Él y alejarme más cada día del pecado y vivir la vida que el Señor quiere que yo viva. Aun cuando me duela, aun cuando se me hace difícil obedecer el llamado de Dios y obedecer lo que Él está pidiendo. Es esta gracia de Dios, su misericordia, su grandioso amor. Como dije anteriormente, que no me hace descuidado de mi pecado. Al contrario, el temor a Dios fomenta en mí una devoción hacia Él que me hace querer agradarle más y vivir más dedicado al Señor. Y Pablo por último menciona la diligencia, que seamos diligentes en lo que nosotros estamos haciendo, diligentes en ser humildes, en mansedumbre, en paciencia y en tolerancia. Esta diligencia es mantenernos ocupados en las cosas que tienen valor, que tienen importancia en medio nuestro. Esa diligencia se caracteriza por un gran sentido de responsabilidad y confiabilidad en aquellos que están alrededor nuestro. Cuando aquellos ven, los que están alrededor nuestro, ven que somos personas responsables y en la cual podemos confiar, que estamos actuando diligentemente para lograr lo mejor en nuestros hogares, adquirimos su confianza. Proverbios 12:27 dice lo siguiente: haber precioso del hombre es la diligencia. Y lo magnifica en Proverbios 21:5 diciendo: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Para concluir, y voy a pedirle al equipo de adoración que suba, quiero terminar con estas expresiones, estos pensamientos con ustedes. Primeramente, debemos de tomar seriamente lo que Pablo nos está indicando aquí en este pasaje de Efesios 4, los versículos de 1 al 4, para mantener la armonía y la unidad en la familia. Todo con una dependencia del Espíritu Santo, buscando siempre desarrollar estas 5 cualidades que Pablo nos da en nuestras vidas. Cuando esto abunda en nuestras vidas, llegarás a ser más como Cristo, en la presencia de cual los conflictos
morirán una muerte natural, desaparecen en medio nuestro, levantando más armonía en el hogar. Y así debe de ser y será en nuestra familia. Cuando mostramos estas cualidades o esta virtud que Dios nos muestra en su palabra, que Dios nos demuestra en su palabra, estaremos haciendo lo que Él dice que se necesita hacer para cambiar aquellas notas disonantes en preciosas notas de armonía en medio nuestro. Las paredes que nos dividen como familia empezarán a derrumbarse y las cuerdas que nos ligan se harán más fuertes. Aquello que nos une nos harán más fuertes. Que Dios nos lleve y nos dirija en el Espíritu a ser personas humildes de corazón, ser mansos, tener paciencia, tolerancia uno con los otros, soportándonos unos con los otros, y a la misma vez ser diligentes en buscar todas y una de estas cualidades que Pablo nos ha hablado.